Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor. Nosotros tenemos que dejarnos mover bajo las ondas del Espíritu y dejar que Dios fluya en nuestra vida. Por eso es necesario que usted se mantenga siempre pendiente de lo que se mueve dentro. Si yo veo todo lo que usted hace, lo que usted conversa y se mueve, y lo que usted ignora y lo que usted en un momento, si yo veo eso estando aquí, pregunto, ¿pasará Dios por alto su revisado de lo que? Y lo más hermoso de todo esto es que el Dios de los cielos es un Dios amplio en misericordia, que todavía nos sigue amando. Por eso nosotros tenemos que conducirnos bien delante de Dios, no delante de los hombres, sino de Dios. En el libro de Josué capítulo 10 hay una narración Josué capítulo 10, versículo del 1 al 14. Si podemos leerlo y tener un momento como meditar la palabra antes de retirarnos, podemos lograr muchas cosas. En el libro de Josué capítulo 10, verso del 1 al 14, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos los hombres eran fuertes. Escuché bien, todos los hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Israel, de Jerusalén, envió a Omán, rey de Hebrón, y Periam, rey de Jarmún, Jafía, rey de Laquis, a Derbis, rey de Eclón, diciendo: subid a mí, ayúdame, y combatamos a Gabón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, rey de Hebrón, rey de Jarmún, rey de Laquis, rey de Eclón, se juntaron y subieron ellos con todo su ejército y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes.
Y Jehová dijo a Josué, escuche bien, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche de Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horon, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, dice, Jehová arrojó, escucha bien, desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de su enemigo. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día en aquel, ni antes ni después de que él, habiendo atendido, escuche bien, habiendo atendido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Puede sentarse? Atendiendo a la voz de Jehová. Atender la voz de Dios es determinante. Quiero hablarle acerca de un guerrero llamado Josué, uno que atendió a la voz de Dios. Yo no sé cuándo usted va a atender la voz de Dios. ¿Hasta cuántas veces Dios tendrá que hablarte o tendrá que hablarnos para atender la voz del Señor? Y Josué era el hombre que Dios había tomado para la batalla que Dios tenía. Y yo quiero hablarle acerca de lo que Josué en un momento llegó a hacer por situaciones que en un momento le ocurren a cualquier ser humano. Josué llegó a hacer alianza con Gabaón, una ciudad grande, con hombres fuertes. Si usted lee el capítulo 9, usted se va a enterar que allí estos hombres llegaron, dice la Biblia en el verso, llegaron con astucia, llegaron con una maquinación diferente, fingiéndose que eran embajadores y que venían de lugares de tierra lejana. Versículo 4 del capítulo 9. Usted ve allí todo lo que hicieron todos estos hombres con tal de que Josué se aliara a ellos. Creo que Josué, un hombre como usted, como yo, cometemos errores. Y los errores que a veces cometemos, a veces es por nuestra experiencia o porque pensamos que así como Dios me respondió o Dios me va a guardar, así mismo Dios tiene también que guardarme hoy. Pero una cosa es la integridad que tú debes guardar ante los ojos de Dios, primero que ante los hombres. Por eso la integridad de cada uno debe ser guardada ante Dios. Y si usted notará que en el capítulo 9, la alianza que hicieron ellos, note que
esta ciudad sabía que el pueblo de Israel habían vencido a Jericó. Por una u otra razón, Gabaón sabía que Israel tenía el brazo de Jehová. Yo creo que algo que me llama la atención es que a pesar de todo lo que hizo estos hombres, ellos llegaron a salvaguardar la vida. Porque cuando llegó el momento de la batalla, cuando 5 reyes se unieron, cuando el rey de Jerusalén oyó de que Gabaón se había unido a Israel y que habían oído de que cómo Josué había vencido a todos los pueblos, dice la Biblia que Jerusalén tuvo miedo. Entonces, el miedo no es de Dios. Y note bien que el rey de Jerusalén comenzó a llamar a otros reyes, pero otros reyes que hacían lo malo. Cuando tú te unes en alianza con alguien que no haga lo que a Dios le agrada, entonces estás haciendo algo que no es lo correcto. Y aunque nosotros pensemos que la alianza es buena en su manera de verlo, tenga mucho cuidado. Le pasó a Josué, porque una vez después que se dio cuenta Josué que eran hombres, sus vecinos, entonces hay algo que me llama la atención, es que Dios quiere que nosotros atendamos la voz de Él y no la voz del hombre. Cuando tú atiendes la voz del hombre, puede ser engañada, podemos ser engañados. Pero cuando yo atiendo a la voz de Dios, en otras palabras, cuando yo oigo, escucho o dependo de la voz de Dios, entonces el que me va a guiar es Dios, no el hombre. He ahí la diferencia cuando tú te acostumbras a oír a la voz del hombre y no a la voz de Dios. Y note a quién oyó los otros reyes. Los 4 reyes oyeron la voz del hombre, del rey de Jerusalén, y se unieron para hacerle la guerra a Gabaón. Y vinieron con furia. Pero como Gabaón había hecho alianza con Josué, y mandaron mensajeros a Josué diciendo: ayúdanos, sálvanos. Ahora note bien que Josué era un hombre íntegro. Por la integridad, por el pacto que vivía Josué, Josué tenía que darle cumplimiento a la palabra. ¿Qué trato de decirte? Cuando tú te veas comprometido con la palabra, tú tendrás que cumplir lo que tú has dicho. Por eso Josué tuvo que cumplir con la palabra, porque le había prometido, habían hecho alianza. Y todo el que había hecho alianza con Israel se debían a ellos. Y Josué acudió, subió. Notemos en primer lugar que Dios quiere que nosotros atendamos su voz. En primer lugar, su mensaje. En el verso 8, el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Josué, porque todo ser humano tiene temor cuando usted es uno y vienen contra usted 5, la diferencia es grande. Si peleáramos 1 contra 1, la cosa sería diferente, pero cuando hay 5 contra 1, la cosa es distinta. Entonces Jehová sabía que Josué, aunque había tenido la experiencia de ir a muchos combates, y aunque usted tenga mucha experiencia,
el temor siempre va a sobrevenir, le va a llegar. Y el temor le tuvo que haber llegado a Josué cuando oyó que venían contra Gabaón y también venían contra él, porque si venían contra Gabaón tenían que venir también con el que había hecho la alianza. Entonces Dios sabe que necesitamos un mensaje. Por eso tenemos que atender la voz de Él. Y Dios sabe cuándo el mensaje llega en el momento oportuno. Y nota el verso 8. Y Dios entonces le dice a Josué, porque es así Dios como le habla a los hombres, a las mujeres. Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No tengas temor de ellos. La primera cosa que Dios le dice cuando atiende a su mensaje es que no tenga temor de tus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios lo había entregado. Ya Dios había entregado a su enemigo en las manos de Josué. Y le había dicho, ninguno de ellos prevalecerán delante de ti. Es decir, ninguno de ellos iban a estar venciéndote. Recuerda, el mensaje que Dios nos da es determinante. Cuando Dios te da un mensaje, préstale oído. Por eso Dios le dijo a Josué, no tengas temor. Y Dios le dijo a Josué porque había cierto temor también en Josué. De seguro cuando usted va a levantar un negocio, lo primero que le va a sobresaltar no solamente es la ganancia que usted va a decir voy a ganar tanto por lo que voy a hacer, no, le va a sobrevenir un temor. El temor llega aunque usted no le invite y va a llegar como paracaídas. Entonces Josué escucha la voz de Dios y Dios le dice, Josué, no tengas temor de subir, de llegar, reúne a tu gente y sale a la guerra. Yo lo he entregado ya en tus manos. Todavía Josué no ha salido, no ha peleado y ya Dios nos está diciendo, lo he entregado en tus manos. Ellos no te van a vencer, tú lo vas a vencer a ellos. Entonces la segunda cosa que Dios quiere, no solamente que oigamos un mensaje, sino también que actuemos, que tengamos una obediencia. Dios quiere que tú seas obediente, que atienda a la voz de Dios en obediencia. Dice la Biblia que Josué en el versículo 9 y 10 dice que y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche de Gilgal. ¿A qué hora subió Josué? Subió de noche. ¿Por qué subió de noche? Toda la noche subió Josué. Si tú quieres una victoria segura, vas a tener que hacer algunos sacrificios, algunas cosas que no estamos acostumbrados. A veces la noche nosotros la queremos agarrar para dormir, pero nosotros tenemos que ver que a veces en la noche Dios usa la noche para traer tu victoria y para traer lo que Dios quiere darte, tu bendición. La noche es para darte a ti lo que Dios quiere enseñarte. Y dice la Biblia que subieron de noche. Y note bien que al subir de noche, Jehová lo llenó de consternación. Jehová lo hirió. Imagínese, hermano, cómo sería eso. Esa gente, en vez de atacar, ellos estaban llenos de consternación. Estaban heridos. Era Dios peleando por su pueblo. Ya Dios había metido su mano. Ya Dios estaba peleando. Y note que Josué está atendiendo a la voz en obediencia. Pero Josué tenía que hacer un sacrificio. Y el sacrificio era subir de noche y aparecerle de repente. En otras palabras, al enemigo usted no tendrá que decirle voy a ayunar hoy.
Usted no tendrá que decirle, hoy voy a orar. Usted no tiene que decirle nada. Usted tendrá que subir al monte donde está Dios, a subir y darle a Dios lo que es de Dios. Jehová lo había llenado a nuestros enemigos de consternación, lo había herido. Pero note que la pelea se da, y mientras la pelea se da, hay un problema. El problema es que viene la noche cayendo y el sol ya se va ocultando, y al llegar la noche ellos llevaban desventaja porque habían 5 reyes contra solamente el pueblo de Israel y los de Gabaón. Entonces necesitaban la luz, necesitaban que el día todavía se extendiera. Es ahí donde Dios interviene. Es ahí donde la Biblia dice que Dios tiró, hermano, granizo, rocas en forma de granizo, y mató a muchos. Más fueron los que murieron cuando Dios arrojó granizo que lo que Israel y todo el ejército había matado a filo de espada. Lo que quiero darte a conocer, cuando Dios pelea por ti, Él es el que va a defenderte, y Él va a hacerlo contigo, hermano, darte la victoria como Él lo ha prometido. Ahora, notemos algo. Josué está en un momento donde él necesita ganar esa batalla. Y Josué hace un clamor a Dios en medio de la batalla. Hermana, hermano, en medio de tu batalla aprende a clamar a Dios. Y Josué hizo un clamor diciéndole: sol, detente. Pero mi pregunta es, ¿qué fue lo que se detuvo entonces? Si fue el sol o fue la luna, ¿qué fue lo que se detuvo? Porque el milagro fue más grande. No fue el sol siempre ha estado quieto, la luna siempre ha estado quieto. ¿Qué fue lo que se detuvo entonces? Que quiero darle a entender que Dios va mucho más allá de las expectativas que tú tienes. Dios siempre va a romper el ciclo, y si Dios tiene que trascender el tiempo, va a trascender el tiempo. Y con Josué Dios hizo la diferencia, y Dios puede hacer la diferencia también contigo. Cada vez que tú le clames a Dios en medio de tu batalla, hay un Dios que va a pelear por ti. Hay un Dios que siempre está dispuesto para pelear contigo en todo momento. Cada vez que tú le clamas a Dios, Él va a pelear por ti. Por eso hay que atender la voz del Señor. Y lo que yo le vengo a decir, para poder escuchar la voz de Dios, hay que tener un corazón limpio y puro. Yo no puedo escuchar la voz de Dios si no tengo un corazón limpio y puro. Y cuando usted se va al libro de Josué capítulo 5, versos 13 al 15, la Biblia dice que cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, y que tenía una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿será un hombre valiente? A medianoche usted ve algo y usted dice, mejor doy toque de retirada. Hay gente que a veces se le ve la valentía en un momento determinado, y Dios midió la valentía de Josué. Se le apareció este hombre con la espada en la mano, y Josué, en vez de huir, se le acercó y le preguntó. Mire usted, hermano, hasta dónde llega la valentía de un hombre. Y le preguntó, ¿qué le preguntó Josué? Josué le preguntó: ¿es usted de lo nuestro o del enemigo? De ninguno, dijo él.
El que estaba respondió: yo me presento a ti como el comandante del ejército del cielo, del Señor. Entonces Josué entendió algo. Josué entendió que ese hombre o ese personaje no era cualquiera. Ese venía representado del cielo. Y él dice: lo que viene del cielo tiene más validez que lo de la tierra. Pero cuando ese hombre dijo: yo vengo como comandante del ejército, Josué tuvo que haber entendido: nadie se le presenta a alguien como comandante del ejército. Significa que ese personaje no era un ángel, no era cualquiera, era alguien de la alta esfera. Hermano, era Jesús de Nazaret presentándose en vivo y diciendo: yo soy el que comando, y yo vine porque hay una batalla que hay que librar, y no la vas a pelear tú solo, sino que me tienes a mí de mi parte. Pero tienes que entender que hay que escuchar su voz, y el corazón debe estar limpio, debe estar puro. Ahora note, ¿qué buscaba ese comandante? Ese comandante buscaba un plan. Si en realidad Josué tenía un plan, yo te pregunto: ¿tienes tú un plan? ¿Tienes un plan? Y la Biblia dice que Josué tenía un plan. Por eso dice que este hombre se presentó. Y cuando Josué lo vio y entendió que no era cualquier ángel, no era cualquier, entonces él se postró, se humilló, rostro a tierra. ¿Qué le hubieran dicho los ángeles a Josué? ¿Qué le hubiera dicho un ángel a Josué? No te postres, porque yo me debo también así como tú. Pero porque Josué sabía que el que estaba delante de él no era un ángel, era el mismo Dios del cielo, que se le había revelado y le había venido para decirle: tienes que tener un corazón limpio, no tienes que tener miedo, yo voy contigo como poderoso gigante. Y note, Josué se humilló, y Dios quiere un corazón humilde. Pero Josué hizo algo más. Josué se quitó los calzados. Josué se lavó, se purificó. Y muchas veces nosotros tenemos que quitarnos los calzados. Y estoy hablando en sentido espiritual. Muchas veces Dios ha venido a nuestra vida y lo hemos presenciado, lo hemos sentido, pero no hemos entendido que Dios está en medio nuestro y que Dios requiere toda reverencia, que tenemos que quitar algo, nuestra altivez. Y el Señor empezó a hablarle. Entendió Josué que era Dios. Por eso Dios le dio visión amplia a Josué. Si vamos a escuchar la voz de Dios, tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro para oír la voz de Dios. Y Dios te va a hablar, y Dios va a hablarte. Por eso, en segundo lugar, para ir terminando, tenemos que esperar en el Señor. Usted tiene que esperar que Dios le indique. No se adelante, espere. Hay muchos de nosotros que nos adelantamos a la voz de Dios. Cuando Dios no ha dicho nada, usted está hablando por sí mismo. Cuando Dios no te habla, no hable usted. Deje que Dios sea el que hable. Espere. Y note, para ir cerrando, tenemos que esperar al Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 8. En el capítulo 13, verso 8. El Señor le dice: baja luego a Gilgal antes que yo. Allí te reuniré contigo para ofrecer holocausto y sacrificio de comunión. Y cuando llegue te diré lo que debe de hacer. Pero debe de esperarme 7 días, le dice el Señor a Saúl. 7 días debe de esperar allí. ¿Sabe? Un día Dios llamó a Moisés
y le dijo a los ancianos: esperen que yo lo llame. Y sabe una cosa, hermano, Dios va a llamar a algunos al ayuno. Y Dios va a llamar a algunos a algo poderoso. Digamos la voz de Dios. Y algunos no estamos oyendo la voz de Dios. Dios quiere que te separes para Él hacer lo que tiene que hacer. No lo vas a hacer tú, no lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Él con la obediencia de que tú estás oyendo la voz de Dios. Saúl no atendió la voz de Dios. Saúl no esperó. Y hay muchos de nosotros que no esperamos oír a Dios. Solamente le hablamos y le hablamos y le hablamos y le hablamos y pedimos. Pero cuando Dios va a hablar, nosotros no lo dejamos que Él hable. Ese es nuestro gran error. Cuando tú oras, espera también que Dios siempre va a hablar. Y Saúl no esperó. Saúl se adelantó. Saúl, si hubiera esperado, hubiera ganado la batalla. Yo te quiero decir en esta hora, si tú sabes esperar a Dios, toda la batalla que vengan de aquí en adelante, tú la vas a ganar. Pero hay que esperar en el Señor. A veces algunos dicen: pero es que ya no soporto. Hermano, es ahí donde Dios nos dice que la batalla a veces hay que saberla ganar, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Saúl no esperó. Y quiero decirle, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento indicado. Cuando Dios llamó a Moisés y lo llamó al monte, pero Dios le había dicho a los ancianos que también lo iba a llamar para que subieran. ¿Sabe cuántos días demoró Dios para llamar a los ancianos? 6 días. Y si Dios te dice: espérate un momento, y ese momento se trastoca o se trastorna una eternidad, 2 días, 3 días, 4 días. Hermano, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Y los ancianos fueron llamados al 6º día. ¿Cuántos días? Yo no sé. Pero yo quiero decirle, si vamos a escuchar a Dios, tenemos que aprender a esperar. Pero por último, yo quiero decirle esto para terminar. Si vamos a escuchar la voz de Dios, necesitamos esperar en que Él nos hable en vez de juzgar por la circunstancia externa. ¿Me escuchó? Necesitamos esperar en que Él nos hable en vez de juzgar por circunstancia externa. ¿Qué dice Josué capítulo 9, versos del 1 al 15? Ahí nos habla. Si Dios, escuche, si Dios no te habla, no juzgue por la circunstancia externa. Por mucho, hermano, a veces no hemos catalogado hasta jueces. Y solamente hay un solo juez. Deje que Dios te hable. Yo he aprendido que Dios me tiene que hablar. Yo he aprendido a esperar que sea Dios el que hable. Y si Dios no me habla, yo no voy a hablar por mucho, aunque yo tenga las ganas y se lo merezca y decirle esto. Yo espero que Dios sea el que hable. Cuando tú aprendas a oír la voz de Dios. Por eso Pedro se equivocó cuando dijo: ¿hasta cuándo tengo yo que perdonar a mi hermano? Porque ya la circunstancia le estaba diciendo: ya métele cocorrón, ya te está molestando, ya te está sacando de quicio, así que ya acaba con esto. A veces hay que esperar que Dios nos diga hasta cuándo. Y a veces por no esperar se nos pone feo. Y sabe, y Dios le dijo
El Señor le dijo a Pedro, 70 veces 7. Multiplicado 70 por 7, ¿hay cuántos? Casi como 400 y algo. Para cada día hay un perdón. Yo tengo que aprender a esperar en Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a atender la voz de Dios? Y la voz de Dios es hermosa. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies.